diferencia de mis colegas competidores, yo sí creo que hay que hacer un cambio de perspectiva. Muy conservadores ellos, pero creo que el mundo nos demanda cambios de perspectiva, y básicamente por lo siguiente: la infraestructura es capital fijo, es de largo plazo, por ello mismo está ligado a inversiones públicas en gran cantidad, a contratación del Estado, y tiene que ver con la visión que tengamos de el desarrollo en el largo plazo de un país. Hemos tenido fases diferentes. Una cosa era el café, con sus ferrocarriles de vapor, con sus puertos públicos fluviales y marítimos. Otro es la fase de hoy, que es básicamente una infraestructura para importar a través de peajes. 5 grupos tienen y son dueños de las carreteras de Colombia, con puertos privados. Y otra cosa es lo que nos demanda el inmediato futuro, que es asumir la crisis climática. Y eso implica otro tipo de infraestructura, otro tipo de economía. La economía es la que financia al final la infraestructura. Lo que yo propondría es priorizar una serie de objetivos que hoy no están, dado que no tenemos una economía para financiar todo. Esos objetivos de capital fijo para el futuro, en las próximas décadas, nosotros solo pondríamos los pilares, tienen que ver con gestión del agua, más allá de riegos, que lo incluye, Alejandro. Gestión del agua para el cambio climático, para tener agua en el país. 2, ferrocarriles eléctricos modernos. Si se quiere tener una economía productiva nuestra, la carga eficaz es la del ferrocarril, no la de la tractomula, y eso es una infraestructura específica. Esa no tiene peajes. La universidad, nosotros necesitamos que toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior. Eso implica en infraestructura sedes en todo el país de la universidad pública, la fibra óptica y otras conectividades. Sin esto no se cierra la brecha digital y por tanto la justicia social en Colombia. Solo miren kilómetros de vías versus kilómetros de fibra óptica y verán cuánto nos falta para conectar todo el país. Y finalmente, las energías limpias. Cambiar la matriz energética y la matriz de movilidad es fundamental si queremos afrontar la crisis climática y tener un aparato productivo diferente. Energía solar, eólica, energías limpias en general. Esto es un cambio de perspectiva que les proponemos. Gracias. Quienes incendian el país son, por ejemplo, los que trajeron a Odebrecht para entregarle una concesión de carreteras, y esos fueron sus amigos políticos, Federico. Quienes dicen que no se hace nada es que no ven, por ejemplo, que mientras se abudinearon los dineros para la conectividad en Internet de Colombia, sus amigos políticos, Federico, nosotros tendimos en Bogotá, cuando partimos casi de 0 kilómetros, la mitad de la ciudad con fibra óptica, con 400.000 millones de pesos, conseguidos a la más baja tasa de interés, sin necesidad de concesión, y no hay una sola investigación siquiera administrativa. Eso va a ser infraestructura limpia, porque la fibra óptica al final es conocimiento. Eso no lo pueden decir ustedes. Y finalmente el tema concesiones. En las 5 áreas que usted ha mencionado, que son las prioritarias para mí, no se necesita el tema concesión necesariamente. La concesión como forma contractual u otra, como la de obra pública, que por ejemplo debió ser la del metro en Bogotá, depende de la tasa de interés comparativa. Si el endeudamiento privado garantiza un costo financiero menor que el endeudamiento público para hacer una obra pública contratada con un privado, pues si es menor, es más barata hacerla por concesión, pero si es mayor, es una tontería hacerla por concesión. Eso depende de los números, de las variables, no de una posición fundamentalista. Entonces, comunista el que no quiere concesión, no, depende de la tasa de interés. Doctor Petro, dentro del pacto histórico está la Colombia humana, y la Colombia humana tiene una de sus banderas
supongo yo, a estas alturas bastante fortalecida, de trabajar por esas personas que no han recuperado el empleo, por esas 3 millones de personas que cayeron en la pobreza, por esos 2,5 millones de ninis. ¿De dónde puede sacar uno esa plata en el contexto de este sector sin afectar las condiciones de productividad, competitividad y transparencia? Del Banco de la República, pero la maneja el Centro Democrático. A tal grado ha llegado el tema de desvalorizar lo público en Colombia que, por ejemplo, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no sabe hacer un alcantarillado de una calle. Yo creo que es un extremo inadmisible, porque el saber dentro de las instituciones estatales es clave. Miren, nosotros lo que hemos hecho más o menos en estas últimas décadas es exportar $40.000 millones año 2013, petróleo, carbón, 15.000 millones en cocaína año 2013. Con eso buena parte queda en el Banco de la República, entonces se financian importaciones de una escala enorme y se endeuda el Estado. Se garantiza un endeudamiento creciente del Estado. Con ese endeudamiento creciente del Estado se financiaron las 4 Gs y 5 grupos económicos, 2 de ellos bancarios, se quedaron con las carreteras, se pagan peajes para importarse. Digamos, ganan una parte de la renta de la importación y el consumo de importados en Colombia. Eso genera una concentración altísima. Una de las políticas que hay que hacer es democratizar la ingeniería en Colombia. La empresa, el número de empresas capaces de contratar con el Estado, que implica más lo pequeño, como decía Schumpeter, lo pequeño es hermoso, implica más lo pequeño, y entonces aquí propondría un programa de trabajo garantizado por el Estado sobre la construcción de bienes comunes locales en las comunidades, que pueda atender economía de cuidado, ahí un trabajo femenino, y bienes comunes como parques, jardines infantiles, etcétera, con un trabajo juvenil concentrado, digamos, intenso en el trabajo juvenil. Gracias. Financiadas por presupuesto público. Ahí viene el problema. Entonces, obviamente es el presupuesto público, es el Estado, el trabajo garantizado por el Estado. Pero este gobierno endeudó el país de tal manera que en los próximos 4 años hay que gastar 400 billones de pesos en pagar deuda de corto plazo. Es el país que más se endeudó en América Latina para supuestamente financiar una política anti-COVID que solo fue a 1.000 grandes empresas y dejó la población en el hambre, porque no fue hacia la población ni hacia las empresas. De 1.800.000 se quebraron 600.000. Eso es una expropiación masiva. Sí se protegieron unas, pero las más poderosas. En mi opinión, ¿cómo logramos el espacio financiero para lograr que un programa de trabajo garantizado masivo se pueda desarrollar en Colombia con las afugias actuales? Hay que renegociar, hay que reestructurar la deuda pública de Colombia. Implica un rollover, eso es lo que se hace usualmente, creo que usted lo hizo muchas veces. Transformar deuda de corto plazo por largo, esa es una actividad intensa que hay que realizar, y en mi opinión una reforma al sistema pensional de Colombia, que ya es de mediano plazo, que implica el fortalecimiento de un fondo público de pensiones que garantice la pensión y elimine el déficit que está causando en las finanzas del Estado el pago de pensionados hoy en Colombia. Entiendo por qué Alejandro quiere defender el sistema de fondos privados de pensiones, que hoy está en manos de 2 banqueros, Aval y G. Pero lo que usted dice es lo que está pasando en este momento. La persona cuando cotiza en su cuenta, se la maneja el dueño del fondo, y lo que hace con ese dinero es ir al Estado a comprar un bono, un título, y el Estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gasto corriente. Es decir, usted lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento, con una bomba, porque la tasa de interés va haciendo crecer esos volúmenes de tal manera que el Estado está llegando a una situación de insostenibilidad.
Lo que yo estoy proponiendo en relación al fondo de pensiones, que no es el tema de todas maneras de este foro, es quitar ese mecanismo de estallido. Si la cotización del trabajador y su empresario paga directamente una pensión, un pensionado, usted ya no tiene el mecanismo de rollover que está creciendo entre las finanzas del Estado. Simplemente libera una parte de los recursos del Estado que deja de subsidiar con pensiones, 14 billones de pesos anuales, y puede liberarlos en inversión de largo plazo. Todo lo contrario de lo que usted dijo. La inversión de largo plazo es, en mi propuesta, la construcción de infraestructura de sedes universitarias públicas para aumentar la cobertura de la juventud, de la educación superior en la juventud al 100%. Segundo. Y breve, por favor, doctor. Intentaré. Ustedes, me refiero al gobierno de Duque, pero son ustedes, emitieron el año pasado 37 billones de pesos. Eso no lo propuse yo, lo hizo su gobierno. 37. Se destinaron a través del Banco de la República como liquidez a la banca privada. Allá llegaron 17 billones de esa emisión. Y automáticamente declararon asamblea de accionistas y repartición de dividendos. Repartieron 13 billones de pesos. Es decir, el banco público, en medio del hambre y la pandemia y la quiebra de 600.000 empresas, el banco público de la República trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 billones a utilidades de 5 banqueros. Y por eso estalló la sociedad. Eso no se debe hacer. La propuesta mía no es, y usted prejuiciadamente lo dice, nunca lo he mencionado yo, quitar la independencia del Banco de la República, no, es que sea independiente, pero lo que yo sí creo es que hay que hacer en tiempos de crisis lo de la FED en Estados Unidos. La banca central de Estados Unidos emitió, tal cual hizo el Banco de la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las 1000 más grandes empresas y a la utilidad bancaria, lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa. Por eso en Estados Unidos el año pasado bajó la pobreza. Lo mismo sucedió en Europa, lo mismo sucedió en el este asiático, y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza y el hambre. Lo que vamos y sugiero al empresariado aquí presente es un cambio de óptica. Lo que he propuesto es una infraestructura de cara a afrontar la crisis climática, que se adapte a la crisis climática y que al mismo tiempo pueda sostener justicia social. Cuando hablamos de infraestructura en sedes universitarias, cuando hablamos de extensión a todo el país de la fibra óptica al hogar, cuando hablamos de energías limpias que se pueden generar en el hogar, incluso a través del panel solar, estamos hablando de unas infraestructuras que en su efecto social tendrían una disminución de las desigualdades sociales. Le entregaríamos capacidades productivas, no a 5, sino a millones de colombianos y colombianas. Esa es la perspectiva de esta nueva visión de infraestructura, que no es un invento, ya se desarrolla en el mundo, pero que hay que desarrollar en Colombia.